Hola, hola, bienvenidos a este emprendimiento comunicacional de la propiedad horizontal que hemos dado en llamar Consorciando. Hoy un nuevo programa con la entrevista a Marcos Hernández, quien además de ser parte de nuestro staff permanente, es o fue hasta hace poquito el director del REPAC. Marcos, sobrevivimos en estos tiempos a ataques de pulgas, al Rabeles Gate, a los propietarios tóxicos, a un montón de distintas alternativas. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Hola Fabián, hola Leo, ¿cómo están? Todo bien, por suerte, trabajando mucho. Una nueva etapa. Ayer estuve en Personas Jurídicas un rato largo, charlando con quien iba a ser mi reemplazante, Guillermo, que por determinadas cuestiones, si bien estuvimos todo en diciembre trabajando juntos, en forma coordinada, luego en enero hubo una serie de modificaciones en la organización ministerial y tiene otras funciones, con lo cual está supervisando por arriba el REPAC, no está a cargo del REPAC, y de hecho estuvimos charlando, invitándolo al programa, inclusive, lo invité para que viniera, para que nos explicara un poco cómo iba a seguir, y otras cuestiones, porque yo soy saliente, nos gustaría también tener la voz de aquellos que van a asumir el manejo del registro, si van a continuar con la tónica que nos había dado en su momento ALAC, después Mena, con la Ariel Jiménez, después Silvia García, bueno, cómo iba a ser el camino. Ya hubo un video que subimos nosotros acá en Consorciando, donde yo ya expliqué cómo había sido el procedimiento, había sido un acuerdo de esto, yo soy funcionario de un banco oficial, estaba en comisión, y ellos tenían que generar ese lugar, ese espacio para otro funcionario. Me habían pedido que lo acompañara, lo acompañé, y cuando terminó la comisión de servicio a la cual estaba yo destinado, volví al banco. En ese camino estoy vinculado, sigo como abogado, sigo trabajando, pero y acompañándolos, porque desde el punto de vista político y de la gestión estamos en el mismo camino. Y bueno, esperando que ellos encuentren la mejor forma de darle continuidad a esto que fue una dura implementación en el registro, sobre todo en un sector que mucha parte resistía, ¿no? O sea, esto, así como hemos recibido críticas o como hemos recibido cuestiones, también hemos recibido muchas mentiras. Estamos de acuerdo en que es esa frase es Vox Populi, esa frase que dice antes de Hernández, después de Hernández en la propiedad horizontal, se establecieron algunos cambios. No, hasta ahora no se modificó nada porque lo que se modifica es que se tiene que escribir. Y hasta que no escriban algo que sea distinto, lo que puede haber es una especulación, un manejo distinto de tiempos, de relaciones. Yo soy un tipo que soy de la provincia de Buenos Aires, que conozco toda la provincia de Buenos Aires, todos los sectores, los colegios profesionales, que tengo diálogo con muchos municipios, con otros organismos de la provincia. Por mi experiencia de tantos años en la provincia, conozco casi toda la provincia en realidad. Y entonces hoy inclusive sigo teniendo permanentemente llamados, contactos y situaciones en donde ayer también fue una reunión de coordinación de decirle, che, mirá, me están llamando, ¿a quién le paso el teléfono? ¿A quién le doy esa derivación? Y Guillermo me pidió que se la diera a él. Y a partir de ahí, hoy le está en 6:48, entiendo que el equipo que antes estaba en Tolosa ahora se está mudando, le estaban haciendo unas reformas para incorporarlo ahí dentro del ámbito de personas jurídicas, lo cual debe ser más fácil para su supervisión directa en ese sentido. Y bueno, son cosas que van cambiando, son situaciones que se dan desde la organización. Tenemos el problema del presupuesto, la provincia no tiene aprobado el presupuesto, quizás tengan algún tema con alguna partida que todavía no se haya creado. Bueno, teniendo en cuenta que a mí me pagaba el banco, no me pagaba la provincia. Bueno, son situaciones que en la organización diaria, que a veces uno, es tan grande la provincia, es difícil. A veces cuando yo te digo, armamos un registro con una notebook y un papel, y llevarlo a la realidad, desde el otro lado se veía como algo que estaba totalmente funcionando y armado. Bueno, ese es el esfuerzo de un gran equipo, no de una persona ni de dos, sino de un gran equipo, y que ese gran equipo sigue estando. Me dejó de estar el director, pero ese equipo está,
Bueno, habrá que ver la habilidad de quienes lo conducen para que quienes se hacen cargo o asumen ese rol del protagonista, en confianza que le den, como para que lo lleven al mejor lugar, digamos, en ese sentido de ordenar no solamente a los administradores, porque esto no es un problema de los administradores, esto es sector público, sector privado, es convencer a los consorcistas, es juntarse, ¿no? Atravesamos el Raviol Gate estos días, y el Raviol Gate era eso. Ana María Huertas, que fue presentada a nosotros por la Cámpora de Mar del Plata, por Raberta y por la organización, inclusive, de hecho, cuando fuimos a la UCIP, estaba la gente de la militancia de la Cámpora, acompañándola a Ana María. Forma parte de un consenso de todos los sectores, porque así como estaba la Cámpora también estaba la gente de Montenegro, la gente del municipio, y Ana María me pasaba los teléfonos también de la gente del municipio. ¿A qué quiero decir? Si vos lo tomás y lo cortás, vos decís, esto es así, entonces Ana María tiene que ver con la Cámpora. No, o Ana María tiene que ver con Montenegro, tampoco. Es una asociación de consorcistas que está atravesada por todos los sectores de la sociedad. Y el registro también estaba atravesado por todos los sectores de la sociedad. De hecho, hemos almorzado con Ana María y el marido. Bueno, vos, Bernardo, me dejaste en la esquina. No volvamos con el tema de la comida. No, pero para lo que yo lo quiero dejar aclarado, porque la verdad. Sí, bueno, yo te iba a preguntar eso, digamos. Yo lo que digo lo escribo. O sea, hay un tema que a mí me enseñaron mi mamá y mi papá, y yo siempre lo cumplí, y en eso me caracterizó siempre en la gestión, que lo que manifiesto es lo que puedo escribir. Lo que no puedo escribir, no lo manifiesto. No vas a encontrar un doble discurso diciendo, sí, Fabián, está bien, y después no te lo puedo escribir. Si yo te digo está bien, yo te firmo que está bien. Si yo te digo que nosotros nos juntábamos o estábamos en esa línea de conversación, es una línea de conversación que tenía que ver con la interacción de los sectores, porque es lo que nos habían pedido. Nosotros no éramos un sector y el otro es otro del contrario. En la provincia de Buenos Aires, recuerden cuando empezamos, yo les decía el Café Martínez de La Plata. Además ahí estábamos todos. Después cuando fue la primera charla en Mar del Plata, en la UCIP, en la sede de UCIP, yo les decía que en la provincia nos conocemos todos, que fuimos a los mismos colegios, fuimos a los mismos bailes y hasta los mismos velorios. Nosotros nos conocemos todos. Entonces, esta historia de que por ahí se vive acá en la ciudad de Buenos Aires o en algún otro lugar de donde se pueden separar o ser personas alejadas y extrañas, nosotros no somos extraños. Y está mal que nosotros fomentemos eso. Nosotros debemos fomentar la unidad de nosotros, de poder sentarnos. Después, si vos sos radical, vos sos peronista, el otro libertario, el otro es comunista, que no pueden hablar, no pueden encontrar un consenso, no pueden encontrar las cosas que están en común. Basta de esta sociedad donde vos te tenés que parar de un lado, el otro se tiene que parar del otro, el otro es amigo, enemigo. Basta de este cuento. Es amigo de uno, es enemigo del otro. Basta, nosotros no somos así. Tenemos que bajar el término de las palabras. Las advertencias son amenazas. Eso es para un pibito, un pantalón cortito, no para alguien razonable. La advertencia es advertencia, la amenaza es amenaza. La amenaza es la promesa de hacerte algo ilegal. La advertencia es cuando te dicen, mirá, si vos vas a más de 100 kilómetros por hora hay una multa. Eso es una advertencia, no es una amenaza. Porque pareciera que todo es amenaza. O sea, el término advertencia lo eliminamos de nuestro vocabulario. Y tenemos que hacer ese esfuerzo. Es una invitación. Digo, un poco nosotros cuando nos pusimos los cuatro de acuerdo en hacer este programa, este emprendimiento comunicacional, ¿sí? No como el mala leche de este pulgoso que agarró y dijo que era económico, que tenía fines de lucro y no sé cuántas pavadas más, sino lo que nos propusimos fue que llegar con nuestras voces a la gente. Y en la provincia de Buenos Aires no tenemos forma de llegar. ¿Cómo llegábamos ahí? La provincia de Buenos Aires es mucho más vasta que una ciudad rodeada por la Panamericana y las diferencias que hay. Y aparte, el único que estaba llegando era un medio de capital que le contaba cuánta nafta usaba un helicóptero de un gremialista. A la gente no le interesa cuánta nafta usa un helicóptero de un gremialista. Lo que interesa es que
El gremialista haga su trabajo, el gremialista, que para lo que lo eligen los trabajadores, que lo cubran los trabajadores y que los trabajadores cumplan con su rol para los cuales los consorcistas aportan plata y se le paga. Que eso es lo importante. Entonces, y lo escuchamos la otra vez a Costa, lo escuchamos a Suma, lo venimos escuchando a los distintos representantes, en donde nosotros lo que necesitamos es que la gente entienda de por qué pasan las cosas. ¿Por qué le tenías que pedir la factura al administrador? ¿Por un tema de evasión? ¿Qué somos, el fisco? No somos el fisco. Es que el presupuesto de que un administrador te dé una factura ya implica de que sea un tipo que se maneja dentro de la ley. Y si el tipo ya no te da la factura, claro, ya empezás a desconfiar. Ya empezás a desconfiar, totalmente. Porque ya empezás con los presupuestos, ya empezás con un montón de situaciones. Con el manejo, mirá, yo ahora como abogado ya veo y me vienen muchos casos, me están llegando de gente que por la función y por un montón de cosas confía en nosotros no tenemos carencia para no intervenir, pero en donde vos lo instruís, los ayudás a que terminen la vía consorcial, a que terminen de intimar al administrador, y que un poco también lo vayan llevando hacia el ordenamiento. Es decir, esto de que sigan hablando de consejo de administración, a que sigan hablando de comisión interna de vecinos, sí, en vez de estar hablando de un consejo de propietarios. Hay un montón de situaciones, sobre todo, bueno, Leo, vos lo vivís en los barrios de allá de Zona Norte. Sí, primer llamado, segundo llamado. Primer llamado, segundo llamado. Y la realidad de la importancia, no solamente para los administradores, sino también para los propietarios, de regularizar ciertas cuestiones. Un ejemplo que surgió es el Consejo de Propietarios. Quienes pueden ser parte, se hizo un trabajo en conjunto con las cámaras, pero desde el REPAC, muy importante de quiénes eran los legitimados, perdón, no venía la palabra, los legitimados para participar en los consejos de propietarios, porque antes era el marido del tío de Pampita que estaba en el consorcio y como hacía 20 años que estaba alquilando, le permitían, y bueno, no, tiene que ser el titular registral, que es propietario. Mira, en ese sentido, a mí me pasó y lo sufrimos, y ahora lo puedo decir tranquilamente porque ya no estoy en la función. En mi propio barrio, donde yo tengo una propiedad, tuvo todo un ataque la administradora que estaba, porque le empezó a pedir los títulos a los que estaban, a los propietarios, y a los primeros que le pidió fue el Consejo de Propietarios, y la mitad del Consejo de Propietarios tuvo que desaparecer, porque no era propietario. Era el hijo del propietario, era el marido de propietaria, eran situaciones que no le gustaba perder la mandolina. Y empezaron las denuncias. Yo no tengo denuncias penales, pero porque justamente por suerte estaba excusado de intervenir en cualquier consorcio donde yo era parte. Eso te queríamos consultar. Sí, porque hubo un comentario por ahí en uno de los programas, está bueno, claro, y que lo levantó el de Noticias Pulgosa. Y entonces digo Noticias Pulgosa porque tiene una pulga como imagen, ¿viste? Entonces, y aparte porque no lo chequea, porque no es buen periodista. Porque si fuera buen periodista, me llama y me dice, Marcos, ¿tenés esto? Y yo te digo, sí, no, mirá, porque si lo tengo, te digo, che, mirá, sí, me hizo una denuncia, sí pasó esto, sí pasó aquello, ¿sí? Y la verdad es que hizo denuncias también ante la Secretaría de Transparencia, la Secretaría de Transparencia me preguntó y yo le mandé la excusación de que no estaba interviniendo dentro del proceso y que estaba interviniendo la doctora Lucero. Y que todo el proceso de ese barrio lo llevó la doctora Lucero con el director de fiscalizaciones y con la directora de personas jurídicas. Y que entiendo que una parte absolvieron al administrador y no sé, porque la última denuncia no llegué a enterarme, pero por lo que estaban hablando ellas, había, ¿sí?, algún grado de procedencia en ese sentido. Pero yo no intervenía, porque ni siquiera les pedía por favor que ni me mandaran los mails. Claro. A veces en el REPAC están las cadenas. O sea, fiscalizaciones es una casilla que todo la ven. Informes es una casilla que todo lo ven. Te digo para separar, porque tenés mails oficiales personales, pero después tenés mails oficiales de distribución para que funcione una persona u otra, y generalmente yo estaba en todas. Entonces las cuestiones las terminás viendo. Exacto.
pero no porque quieras intervenir, sino por una cuestión de que no podés seleccionar lo que entra o no entra. A lo que voy es, y eso generó mucho ruido. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta terminar de explicitar algunas situaciones. Y era verdad. Porque toda la vida el Consejo de Propietarios, que ante la administración, decidió todo. Y hoy siguen decidiendo todo. Y lo seguimos viendo en algunos barrios. Siguen a quién contratan. Si contratan a un monotributista para que limpie, si contratan a un empleado de la administración, qué empresa contratan. Y no terminan todavía los administradores, y este es un problema, de hacerse fuertes en eso, de decir el que administra soy yo. Claro. Porque claro, yo te lo puedo decir desde la teoría, pero después, en la práctica, ese tipo va a perder el trabajo si se pelea con los 5 o 6 de integrantes que manejan un poco la historia de la voz del barrio o del edificio. Y eso es una verdad. Entonces uno tiene que salir de lo que dice la ley, pasar por lo que dice la reglamentación y el deber ser, y ver cómo lo acompaña el administrador, administradora, cómo lo acompañas. Y ahí te podés comprar el lindo regalito de que el administrador es cómplice de esa situación o no. Y no lo podés determinar, menos desde La Plata a toda la provincia de Buenos Aires, porque no es que estamos hablando solamente de La Plata. Vos me hablás de algo de La Plata, me hablás de cualquier administrador de La Plata, y yo lo llamo a Copari y le digo, che, Copari, ¿cómo es este tipo? Che, fulano, ¿cómo es este tipo? Y entre ellos mismos te decís, sí, no, por lo menos ya tenés una voz. Ya sabés quién es, ¿me entendés? O en Mar del Plata me pasa con Giles. Me dice, che, ¿quién es Daseo? ¿Quién es Dualde? ¿Quién es Giles? Y yo decía, no, mirá, este está acá, está allá. Digo, todos van a tener alguna referencia. Sí. Marcos, eso, me interesa entrar ahora por ahí un poco en la experiencia desde tu principio, aquel con la notebook y el papel, armando el registro, a lo que dejaste cuando abandonaste la función. ¿Cómo hiciste para abarcar un territorio tan vasto y qué experiencia encontraste en, por ahí, el inconveniente de tener que abarcar tanto territorio? Porque distinto es por ahí armar un registro en la ciudad de Buenos Aires que son una determinada cantidad acotada de cuadras y que está limitada por el Riachuelo y la General Paz. Sí, primero que no lo abandoné. Fue una situación que se culminó el proceso en el cual mi empleador me había dado en comisión, digamos. Bien, no es que lo abandoné. No es una cuestión de haberlo abandonado. Pero está bueno aclararlo que no lo abandonaste y no te sacaron, claro, no te vincularon. Fue una situación que todos los años había pasado y ya había pasado el anterior año cuando hubo el cambio de ministro y el actual ministro me pidió que me quedara hasta que terminaban de acomodar cuáles eran las situaciones, que es algo normal en la política y en la gestión. Bueno, es muy común. Hay que ponerle un título como para decir que te fuiste, ¿no? Claro, bueno, uno quería buscar por ahí de ahí la forma de decirlo. De ahí a que te echaron es a situaciones. uruguayo a la distancia, sí, tal totalmente. Cual, por ese lado. De hecho, están los instrumentos públicos que lo dicen. Están las actas y los actos administrativos que ratifican lo que yo te estoy diciendo. No es que bueno, lo acordamos en un café porque no es una verdulería, es un estado donde hay una burocracia, donde hay papeles y donde hay toda la serie de instrumentos. La experiencia que uno recoge es en un sector abandonado por el Estado no le ha dado ningún tipo de intervención, es un sector empujado por el sector privado, eficientemente, muy eficientemente, creo que la propiedad horizontal, los barrios, los edificios, es la propiedad privada, no es el Estado que hace edificios, hace algunos, pero pocos, son del Instituto de la Vivienda, y nosotros ahí hicimos una diferenciación de que si cobraban horarios tenía que estar adentro de los administradores matriculados, o sea, si se manejaba plata de terceros, no podía quedar afuera del control, porque me parecía que esa era la ley, y lo que estaba buscando era justamente tener un control de aquellos que administran plata de terceros. A nivel profesional,
estaban escondidos, el Estado no sabía quiénes eran los profesionales, por eso fue tanto insistente lo de la 68-2010. Yo creo que ahí dimos un paso en el sector, creo que ustedes, los administradores, se han sentido respaldados por eso, del reconocimiento, lo sacamos del derecho del consumidor, los pasamos a un derecho específico, le dimos una relevancia, y a veces muchos sectores, inclusive del gobierno, tampoco lo entendían, porque esto no es que solamente el sector privado a veces lo ve distinto y no llega a comprenderlo, sino también del propio organismo del Estado. Todavía hay dependencias públicas que no le están pidiendo la matrícula al administrador. Esto es todo un proceso que va a tener que seguir siendo regado, impulsado, charlado todo el tiempo, y no hay que abandonarlo, digamos. Es la fortaleza. Y por el otro lado tenés los colegios profesionales que acompañaron mucho, colegios de escribanos, abogados, ciencias económicas, la Federación Económica de la provincia con todas las cámaras, siempre estuvo al pie del cañón con eso. Las cámaras de administradores, algunas en algún momento, como la de La Plata, andaba juntando plata para hacer una cautelar y esto, y como nadie le aportó, después terminaron dimitiendo, como usaste un término el otro día. Terminaron dimitiendo porque se dieron cuenta, además de que nadie los venía a perseguir, porque también estaba eso. Estaba la duda, ¿no? Esa reunión donde tuvimos... Promesas de amor, me acuerdo de esa promesa frase. de amor Bien, del director de amor. Personas Jurídicas, que le dijo: esto es acto de amor y promesas de amor, yo te hago una promesa de amor de que no salgo a perseguirte, y después vas a ver los actos cuando los salgamos a ejecutar, que no te estamos persiguiendo. Y de hecho, la facultad de rectificación, que muy pocos usan, es un instrumento fantástico para mostrarte de que, che, mirá, no te estoy persiguiendo. Ay, mirá cómo te agarré y te multé con el menor error. Ahora, vos también tenés que ser vivo de que si te encontraron con un error, rectificarlo inmediatamente y no repetirlo. Eso, sí. Que ese lo podés tener, es la función del llamado de atención. Federico Chiesa, Rodríguez Arauco y varios abogados siempre cuestionaron, y creo que eso fue motivo también en algún momento de planteamiento por parte de judiciales, la gravedad del régimen sancionatorio que tenía la 14.701, que arrancaba como pena mínima con un salario. Entonces, el primer error ya es un salario. Hoy son como 400 y pico mil, no sé, ahora... 500.000. Ayer, Sí, ayer homologaron, o sea que sí, está arriba de los 460.000 pesos, 450, y un error 450, es mucho. Un error 450, es mucho. Ahora, es mucho si vos sos torpe, porque si vos sos vivo o estás bien asesorado, tendrás tu derecho a rectificación. Ahora, y no pediste el certificado de acreditación, y no podés rectificar, porque ya pasó la asamblea. ¿Sí? Te nombraron y vos no fuiste a la asamblea. Hiciste la propuesta y te enteraste. Bueno, pedí el certificado y antes de asumir, convocar. Presentalo. Entonces te presentás ante el consorcio y decís: yo soy Bernardo Giles, yo hice la propuesta, no tuvieron el certificado de acreditación antes de la asamblea, pero yo lo traigo porque yo les acredito a ustedes que yo cumplo con el artículo 6. Sí, porque además es lógico que hay un montón de propuestas, pero no de una Nunca designación. sabes. En No realidad, sabés cuándo para ser tratada la propuesta tenés que pedir certificado. Yo lo que te digo en estos casos en donde vos presentaste la propuesta y de repente salió una autoconvocada. Claro. Que vos no tenías ni idea. Y se juntaron o se fue el plazo. Se fue el plazo. Esos casos. No, ay, bueno, porque en el caso que vos estás hablando, queda buenísimo tu intervención en esto, no es que presento el certificado solo si me eligen. Bien. Si no siempre tenés que presentar el certificado. Cuando me propongo. Cuando te propones. Bien. De hecho, la eso buena bueno práctica hace esto. Yo vengo insistiendo, en las jornadas de Mar del Plata lo hice, en un programa lo hice. Yo creo que los administradores, que acá en Capital lo hicieron, ahora el otro día yo se lo pasé a la directora de Personas Jurídicas, lo sacó Diego, el manual de buenas prácticas, me parece fantástico. Yo creo que en la provincia de Buenos Aires, dado que tenemos un montón de variables, y no una, lo tendrían que hacer. Vos, Bernardo, como director de FEBA que sos, de la Federación Económica de la provincia, más allá de la Cámara de Administradores, tenés que
creo que hay que impulsar, y de este lugar también impulsarlo, ese manual, que las cámaras lo hagan. No esperar que venga el Estado a decirle, porque el Estado, capaz que te agarra un burócrata platense y te habla de las buenas prácticas, claro, pero de La Plata. ¿Qué conoce de lo que pasa en la costa? ¿Qué conoce de lo que pasa en Pergamino? Lo que pasa es que la realidad, en Pilar. Lo que pasa es que las realidades son tan vastas y son tan distintas de un distrito a otro en 135 municipios que tendrías que terminar haciendo por ahí no te digo 135, pero por ahí 100 o 70. Está bien, Yo perfecto. creo que hay prácticas que son trazables a los Claro. 135 municipios y habrá otras que tienen que ver con lo geolocal. Claro, exacto. Y sobre todo, ¿sabes qué? Esto que hablamos del certificado es. No, yo insisto mucho en esto, vos me criticaste para mucho todo. y en parte preventivamente siempre me criticaste mucho, por eso desde el primer día, y yo te sigo desoyendo, que es el tema de las contrataciones de personas no formales. Dice, hay muchos lugares en la provincia de Buenos Aires, rurales, semirurales, donde los proveedores son proveedores que no van a tener toda la formalidad de los tipos que se presentan todos los días en licitaciones de los municipios y de la provincia. No es que van a tener todas las cuestiones. Digamos que el monotributo está muy al alcance de todos. Claro, el monotributo está al alcance y si no tendría monotributo, por lo menos una trazabilidad con su cuenta personal. No te digo de un sistema asociado a la página de venta de cosas, sino a una cuenta DNI o al modo o a alguno de los bancos. Hay lugares que no quiere el proveedor y te quedaste sin proveedor. Bueno, nosotros puntualmente desde la entidad lo que nos ha llegado mucho y hemos participado es un administrador que deriva a ese proveedor para que nosotros le demos una capacitación de 2 minutos y medio, 10 minutos, de cómo tener que hacer el trámite para ser monotributista porque quiere serlo, porque quiere seguir trabajando para ese administrador o para esos consorcios. Sí, nos corresponde. Instar a la gente a darse de alta el monotributo es darle la oportunidad de trabajar por ahí en lugares como ese. Mira, el problema son los pueblos. Bueno, nosotros estamos hablando, no sé, de zona norte, no de es la tanto, costa. Esto es zona oeste y digamos claro, hay pueblos que están muy cercanos. No, y muchos no tienen dependencia de ARCA tampoco. Entonces dependen de la regional. Entonces, ¿dónde voy? La aplicación no anda. Bueno. Nosotros pasa muchísimo acá nomás, en la costa. En la costa, en la parte de no sé, San Bernardo, Villa Gesell, el lugar es La Lucila. Es decir, te quedaste sin proveedor. Si ya lo dijo Pomares, Guillermo lo dijo Pomares. Pomares lo dijo en la charla. Perdón, lo voy a interrumpir un segundo para mostrar a cámara. Sí. Tenemos en sorteo unidades principales y complementarias en propiedad horizontal, cocheras, espacios, guardacoches y locales de Alberto Gabás, una eminencia de la propiedad horizontal que estuvo exponiendo en las jornadas de propiedad horizontal de Mar del Plata, y el Código Civil y Comercial actualizado 2024, gentileza de la gente de Banco Macro. Así que agradecemos a la gente de Hammurabi y a la gente del Banco Macro porque nos ceden estos libros que estaremos sorteando en las redes de Consorciando. Pueden seguirnos en @consorciandotv en Instagram, en Facebook y en YouTube. Me salió todo casi de corrido. Sí, y TikTok. Ahí agrego que vos le hiciste una pregunta a Marcos con el tema de cómo se acompañó y cómo acompañaron las entidades. Creo que los privados, que es algo que Marcos también insistió, también apoyaron mucho y acompañaron mucho todo ese proceso. Empresas de plataforma de despensas, editoriales, bancos, me parece que ellos también se sumaron a todo este movimiento porque son parte de actores muy importantes. Sí, de hecho, bueno, con las empresas de liquidadoras de despensas tuvimos lindas discusiones. Claro. En donde primero están acostumbradas ellas a poner las reglas del mercado de ellas, porque son las más poderosas. Son más poderosas que los administradores, son más poderosos que todos. Las reglas de las liquidaciones de despensas son en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires empresas fuertes. Fuertes, son 14 empresas, son fuertes, actúan de esa manera fuertes. De hecho, tuvieron un conflicto con el sindicato, con el tema de las paritarias. Hubo situaciones en donde hubo esa situación y gracias a Dios pudimos contar con el acompañamiento de ellos. El viernes van a escribir que Fabián es nuestro jefe. Acuérdense lo que les digo. Perfecto, pero a lo que doy es que, bueno, y en todo caso Albano será el jefe de otro, y Basigalupo será el jefe de otro, y Singolani será el jefe de otro. Singolani es auspiciante nuestro también. También. Así que
no es un problema de uno u otro, sino que yo no estoy hablando en forma crítica de eso. Lo que estoy diciendo es el dato de que ellos son actores fundamentales hoy en la propiedad horizontal. Sí. Y el acompañamiento de ellos es determinante, porque la ley establece que para liquidar las expensas tiene que tener el número de matrícula. Si ellos cumplen con la ley, no podría haber ningún administrador no matriculado. Que liquide con sus plataformas. Que liquide con esa plataforma, ahora, por supuesto. Hemos encontrado pequeños programas, administradores que liquidaban con viejas plataformas, o Excel, o hay un montón de situaciones. O lo compró en su momento y la plataforma no tiene control. Yo te diría que el 90 y pico % de la propiedad horizontal hoy liquida a través de eso. Con cumplimiento total o parcial de las leyes que rigen, pero el método interviene en ellos. Entonces, es muy importante. Y eso que dice Leo, han ayudado muchísimo. A mí, yo en lo particular, de hecho, bueno, la relación con Fabián y la relación con Albano, ha sido de día a día, de ida y vuelta, de cosas en donde, voy a esto, era necesario dialogar, porque aparte era necesario entender qué necesitaba. Una de las instrucciones que nosotros teníamos políticamente, Julio Alac, y lo vuelvo a repetir siempre, era: no interrumpas el crecimiento del sector privado, que nadie se sienta perseguido ni atacado. Y ese fue el discurso que yo le llevé ese día al Café de Martínez, porque era la instrucción política que teníamos nosotros, que era justamente esa: ayudar a que esa dinámica del sector privado siguiera, no que se obstruyera porque aparecíamos nosotros. Es decir, ahora, por ejemplo, en estos días, ¿no?, que todavía me siguen escribiendo, algún audaz del derecho, ¿sí?, que siempre hay algún aventurero, te dice: no, porque la declaración jurada me piden el libro de propietarios rubricado. ¿Qué? ¿No es obligatorio? ¿No lo dice el código? ¿No es una obligación? Está antes que la declaración jurada. Eso. Mucho antes que la obligación. Es más, le dimos un año para que lo fueran regularizando de a poco, nadie los persiguió, nadie los buscó. Se le anunció por correo electrónico a todo el mundo allá por septiembre o octubre. Miren que en la declaración jurada del año que viene va a haber una... Están todos notificados en sus domicilios electrónicos. Y ahora lo que se hace es un principio de concentración. Tengo la declaración jurada, igual que las facturas. Las facturas tampoco estaban en el artículo 10 de la 14.701. Claro. Y el año pasado le pedimos las facturas. ¿Por qué? Porque lo más importante era que se fueran adecuando a lo fiscal, porque era como el primer paso. El segundo paso era buscar lo del libro de propietarios. Por eso se incorporó este año. Y seguramente el año que viene incorporan otra cosa. O, por ejemplo, si tenés un barrio privado, que presentes el plan de residuos sólidos urbanos, que es obligatorio presentarlo. O cualquier otro elemento que vos digas, como director del registro, no sé, porque tiene facultades en la disposición 27, tiene un artículo donde el director de personas jurídicas delegó la facultad en el director del REPAC en poder incorporar algún elemento dentro de los formularios que hagan a su función de supervisión. Entonces, como vos tenés la obligación, dentro de tu incumbencia, de supervisar que el administrador esté cumpliendo con la ley, el año pasado le pidieron las facturas, este año le piden el libro. Pero digo, sí, pero no está generando la declaración jurada Entonces, no, es más allá. El procedimiento ya está. El reclamo lo hemos recibido. No es una modificación al artículo 10. Claro. Ni una incorporación de un inciso. Porque claramente que eso debería haber pasado por otro canal. No, bueno, pero no es eso, no es entenderlo desde ese lado. No es desde ese lado, pero el REPAC tiene todas las facultades para hacerlo. De hecho, ayer me comentaba que Mayra Lucero había ratificado esa postura que tenía yo de que cada denuncia que llega, analizar no solamente el objeto de la denuncia, sino además pedirle si tiene libro de propietarios, o sea, pedirle una foto, las últimas 3 liquidaciones de despensa. ¿Por qué? Porque de esa forma uno ya aprendió que pidiéndote las últimas 3 liquidaciones de despensa, el libro de propietario, más lo que diga la denuncia, más el objeto de la denuncia,
vos ya tenés una foto completa de cómo es el administrador. Ya te das cuenta. Te das cuenta ya cuando mirás la liquidación de expensas, si le puso el número de factura de honorarios. Si le puso el número de factura de honorarios de los proveedores. ¿Cómo le puso la descripción de determinadas cuestiones? Bueno, vos, Fabián, lo sabés mejor que yo. Esas cuestiones ya las ves, aún así, ustedes que son expertos ya con mucho recorrido, yo les muestro rápidamente una liquidación, que a mí me pasa también hoy como abogado, me traen las cosas y yo las veo enseguida. Por el caudal que hemos visto. Ya sabe qué mirar. Ya sabés qué mirar. Ya sabés qué mirar. Y Mayra, por ejemplo, en eso ha ratificado esto, de que la visión del registro es una visión tuitiva, no es para, bueno, con esto lo persigo, no. Sino con esta situación uno ya tiene el encuadre. Porque en definitiva vos te están trayendo una denuncia, por ejemplo, de que cobró, vamos a suponer, se aumentó los honorarios. Sin asamblea. Violación del artículo 15 de la ley 14.701. ¿Cuándo se aumentó los honorarios? Bueno, a ver, tráeme la nota del 2062. ¿Notificaste a los ausentes? No. En la liquidación siguiente a la asamblea presencial. ¿Cuántos propietarios eran? 10. De total, 100. No tenés la doble mayoría, no fue una decisión, tenías que hacer el proceso, tenías que hacer la nota del 2062. Y tu liquidación de expensas, con aumento de honorarios, solamente puede ser sujeto a aumento después de la nota del 2062. Ahora, también tendrás que ver si hábilmente como administrador, cómo hiciste el punto del orden del día. Porque si vos pusiste aumento de honorario del administrador sin poner a partir de qué fecha, solamente va a ser exigible una vez que tenga la oposición de los ausentes y la nota del 2062. Ahora, si vos ponés aumento de honorarios a partir del mes de mayo, aunque tu proceso de oposición termine en junio o julio, cuando vos liquides expensas vas a poder liquidar retroactivo desde esa fecha. Digo, en esto hay que ser serios y hay que controlarlo. Entonces, si el consorcista está atento y te denuncia y te llega eso, ¿vos qué vas a pedir? El libro de propietarios. ¿Por qué? Porque le vas a ver cuántos propietarios tiene. Porque en la nota del 2062 vos vas a poner cuáles fueron tus mayorías. Entonces, ¿cuántos votos tuvo la moción a favor del aumento de honorarios? 40. ¿Y cuántas oposiciones tuvo? 20. Eran 100. Los silencios se juntan con los 40. Entonces vos con el libro propietario lo tenés. Marco. Eso mismo lo tenés con la liquidación de expensas, pero a veces la liquidación de expensas todavía o está cortada porque el denunciante te acompaña a la liquidación de expensas que tiene. En cambio, el administrador te acompaña a la buena. ¿A quién le vas a pedir vos? Porque no te la tengo que pedir a vos como empresa. Pero vos le tenés que pedir, y está bien lo que hace, porque yo ratifico eso, de tener una foto antes de decir, che, ¿incumplió o no incumplió? Sí, porque un panorama los derechos son de los dos. Digo, esto que a veces se confunde, el derecho es del consorcista de denunciar, también del administrador, de no ser sancionado por algo que no hizo. También está el derecho del tipo que está laburando a tener esa oportunidad de rectificarse a esto. Y eso no es defender a uno o a otro. Vos sos el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Vos tenés que asegurar de la forma que mejor puedas el equilibrio equitativo, que es una palabra que usa la directora de personas jurídicas, la equidad en la decisión. Vos tenés que asegurar eso y ella nos pedía todo el tiempo, pasame la resolución que sea equitativa. Y en eso se elaboraba y Mayra entiendo que va a seguir igual, Guillermo va a seguir igual, el equipo va a seguir igual, mirando eso. Y está bien que pidan esos elementos, no está mal. Marcos, un día vino Ariel Jiménez y te propuso como director del REPAC. Como decís vos, arrancaste con una notebook y un papel. Pasaron reuniones, pasaron encuentros, pasaron un montón de cosas, hasta el momento que volviste a tu cargo en el Banco Provincia.
En el momento que dejaste el cargo, ¿quedaste contento con lo que habías logrado? ¿Te quedaron cosas por avanzar? ¿Te quedaron cosas en el tintero? ¿O crees que llevaste a cabo todo lo que te habías propuesto? No, uno no termina, la propiedad horizontal es totalmente dinámica, hubo un montón de situaciones que no pudieron. El tema del relevamiento de todos los bancos y la bancarización de todo el pago de expensas, con todas las cuentas ordenadas por parte de los administradores, por los bancos cumpliéndolo, con la capacitación. Creo que nos faltó la capacitación a los jueces, creo que fue una agenda pendiente por distintas razones. Nosotros tuvimos, el primer año fue un año electoral, fue bastante complejo, después hubo un cambio de ministerio, hubo que también interpretar determinados cambios de orientaciones o de alcances, que no son lo mismo, más allá del mismo espacio, a veces las relaciones son distintas, hay tiempos, no es lo mismo venir con un ministro que ya conoce a todos los jueces, con un ministro que no conocía a los jueces y que los estaba conociendo. En el medio estuvo toda la discusión de la designación de los pliegos de los jueces, la matanza, de algunas situaciones muy particulares, y quizás el primer año salimos mucho más, estuvimos mucho más presentes en la provincia, el segundo año no estuvimos tanto presentes, de salir tanto, si bien salimos un poco, pero no fue tanto, fueron momentos distintos, la provincia y la nación fue distinto, los momentos presupuestarios fueron distintos, la situación Axel, Milei y todas estas cuestiones, no tener presupuesto, fueron situaciones que por ahí uno lo ve por arriba, dice esto es de la política, sí, pero cuando bajan, tenés restricciones presupuestarias, tenés determinadas cuestiones que te afectan en el día a día, porque estas cuestiones que se peleen por arriba, a los únicos que termina afectando, cuando el presidente le corta los fondos a la provincia de Buenos Aires, no le corta los fondos a Kicillof. Kicillof sigue comiendo, sigue tomando café, sigue tomando mate, le corta a la gente que está en el primer escalón de la necesidad social y en el medio a todos los organismos de gobierno, a todos los trabajadores, a todos los demás. Que eso pasa acá y ha pasado antes, no es que quiero hablar de una cuestión coyuntural, sino que en general, para explicarte esto de los cambios de año, ¿no? Que no son lo mismo. Y esas dificultades que nosotros atravesamos, pese a todo, pudimos hacerlo. Digamos. Yo, la confianza de Ariel, que sabe que nosotros agarrábamos un tenedor y encarábamos al dragón, en ese sentido. Como, no se reír porque es una anécdota del doctor Jiménez. Pongámosle contexto porque si no la gente. El doctor Jiménez suele decir que el doctor Hernández agarra un tenedor y sale a buscar al dragón. Exacto, pero digamos, salimos con el conocimiento de que del otro lado había colegios profesionales, cámaras de comercio, entidades, las plataformas. Hubo todo un tema y que nosotros tenemos la experiencia también y probada para saber cómo abordarlo, o sea, cómo llegar a ese lugar y plantear una agenda en donde lo primero que tenemos que hacer es demostrar, no pedir, ¿no? Porque vos del Estado, lo primero que el Estado siempre te pide, no, yo te demuestro, acompañame, yo necesito que acompañar porque esto es público y privado. ¿Sí? Yo molesto mucho con eso todo el tiempo, porque es así, no es ni privado solo, ni público solo. Es en conjunto. Y de repente, muchos municipios acompañaron. Imagínate que los primeros municipios de donde nosotros arrancamos fueron Bahía Blanca y Mar del Plata, que eran municipios que no eran gobernados por el oficialismo de la provincia de Buenos Aires. Al contrario, estaba Juntos por el Cambio, Cambiemos, Gay en Bahía Blanca, Montenegro. Y fueron las entidades intermedias, juntos con los municipios también, quienes acompañaron eso. Entonces eso fue muy importante, porque vos ibas con el colegio de escribanos, con el colegio de abogados, son instituciones que pueden tener su lista partidaria, su afinidad, ¿no? Pero en general son instituciones atravesadas por gente de laburo, profesionales, que no están en la partidaria chiquita. Y nosotros, el planteo que teníamos era hacer esto no desde la partidaria chiquita, sino que fuera sostenible como un método de esto. Es más, y insisto, y lo vuelvo a decir porque lo he dicho muchas veces, para mí el REPAC es un camino hacia el Colegio Profesional de Administradores, ¿sí? Y el Estado tiene que tender a tener un RECON, que es un registro de consorcio,
que donde controle a ese colegio profesional y controle a esos administradores como representantes legales de esos consorcios. Pero bueno, el modelo que venía de la Ciudad de Buenos Aires era ese y fue copiado de ahí. En la ley de 2014, la ley, la 14.701, con algunas diferencias, el destino de la multa, por ejemplo, que Cava se la quedan ellos y en provincia va el consorcio. Con esas cosas las cambió la reglamentación, ¿no? No, la cambió la ley. El artículo 17 es ley. Lo escribió Costa, el senador radical, lo puso él. Él lo puso, no lo cambió la reglamentación. Lo dice el artículo 17, no lo dice la reglamentación. No podríamos haber cambiado el alcance de una ley. Claro. No, el destino era ese. Y fue hacia ahí. Sí, claro. Y quizás por eso tampoco fue tan rápido, porque no era recaudatorio. Claro. Por ahí también fue porque la 14.701 tardó tanto porque no había un interés recaudatorio del Estado. Ojo, te lo tengo que reconocer, no te lo puedo negar. Sí, exacto. ¿Sí? Que en el interés tanto del gobierno de Scioli como en el de María Eugenia Vidal no haya ido tan rápido porque no tenía esto. No representaba un... Digo, en eso... Y ahí hay que reconocerle a Ana María Huertas, por ejemplo, desde la asociación, toda su réplica, todo su pedido, junto al sindicato y otras entidades, que ellos tendían pedían al gobernador que llegara al registro, claro. ¿Sí? A través de Raberta, de Mar del Plata, digamos, llegaron por ese lado. No es que Ana María venía a la gobernación y golpeaba la puerta, ella encontraba los canales políticos de la ciudad de Mar del Plata que le ayudaban a eso, ¿sí? Marcos, para hacer un poco más amena la charla y salir un poco de las realidades, ¿qué fue lo más loco que encontraste, lo más que te golpeas la cabeza porque no podías creer en el mundo de la propiedad horizontal? En todo sentido, porque has contado acá de gente que pinchaba caños y todo. No, eso te da bronca. Esa situación son para hablar con la fiscalía. Eso es un tema. Mira, yo creo dos cosas. Lo más loco era al inicio dos administradores que tenían inscripto lechería como actividad, porque y entonces cuando le mandabas la intimación de que tenía que cambiarse a 68-2010, te contestaban por escrito, porque lo teníamos por escrito, que el contador le había recomendado esa actividad porque estaba exento de impuestos. Y eso era una locura, ¿sí? Eso fue como así lo más absurdo, que obviamente los contadores serios no lo hacen. Lo bizarro. Queda claro. Pero eso era... Tenemos que preguntarle al contador cuál es su opinión profesional. Uno ve un montón de esas cosas. Aparte es un error porque esa actividad casualmente no estaba, no tenía una excepción. Claro. Y los profesionales en Cava sí la tienen con determinados cumplimientos. Entonces también es cierto que hay mucha administración o mucho administrador con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero si presta servicios en la provincia, tributa por convenio. Sí, pero igual la lechería es una actividad exenta de ingresos brutos. No la actividad del administrador de consorcio. Entonces, bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, hemos visto situaciones o denuncias que hemos recibido y que hemos trasladado y que hemos charlado de algunas administraciones grandes, Mar del Plata y en algún otro lado más, que dudosamente nunca lo pudimos corroborar y por eso no pudimos avanzar más allá de cambiar el procedimiento. Cortaban el gas y hacían obras urgentes sin participar los empleados de Gamusi. Y eso te mandaban el acta, o cuando le hacías la intimación te mandaba el acta. Gamusi desconocía esa situación y bueno... No lo había cortado Gamusi. Eso fue como que te hace ruido, porque en el medio vive gente. Claro. O sea, y a veces personas adultas, mayores, y usando esa situación. Pero no, se habló con la fiscalía, se trabajó y no se pudo avanzar en eso.
es como algo, como me decís, quedó algo pendiente y esas cosas, y Sí, eso sí, me parece que formaban parte de algo que hay que ordenar. Ahora, yo el otro día le decía a alguien, le digo, miren, vos tenés la declaración jurada de los administradores ahora que vence el 31 de marzo. El 15 de abril le podés mandar un correo electrónico al REPAC preguntándole si tu administrador la presentó. Digo, porque la mejor garantía para el consorcista es si su administrador ante el Estado, ante el organismo de control, está presentando eso. Y ese control ciudadano... Sí, le pueden consultar a las cámaras. Se puede también. hacer. Hubo un planteo el año pasado, porque yo lo recibí, si esa información era pasible de que el consorcio accediera o la tuviera, por un lado, y segundo, si no era que el administrador presenta la declaración jurada a título personal. Claro. Bueno, Él lo presenta a título personal. Marco está planteando claro. de que si la presentó, Nada no que más. se le dé la No información. el contenido de lo que presenta. Pero Sí, saber si la presentó, creo que nosotros lo hablamos el año pasado. Sí, exacto. Eso Que Porque tuvimos en alguna reunión el planteo. Eso No, por sí. esa declaración jurada es a título personal, entonces el consorcio, ¿por qué tiene que saber si la presentó Bueno, o no? otro planteo loco que he escuchado y que le pedía el contrato y el tratamiento en la asamblea, y ahí fue donde se disparó todo, fue cuando una empresa de liquidación de expensas nos dijo que la información era confidencial del consorcio. Entonces, bueno, bárbaro, si la información es confidencial del consorcio y no me la podés dar a mí, que soy el registro que controla a los administradores del consorcio, y vos sos una entidad sujeta a persona jurídica de la provincia de Buenos Aires, entonces dame cómo ese consorcio te dio la documentación a vos. O sea, ¿quién del consorcio autorizó al administrador a que vos tuvieras la información de los propietarios? Y dame tu cláusula, dame tu contrato, cuánto dura, qué reserva tenés, bueno, entonces, y ahí aflojamos, ¿no? Entonces, aflojamos y nos ordenamos. Lo asomamos un poquito, diría el doctor Jiménez, lo asomamos un poquito. Lo nombraste 3 veces ya. No, lo nombraste vos. Perdón. Pero Hago porque- público la invitación Claro. a Ariel Jiménez a participar del próximo consorcio. Lo asomamos un poquito, le mostramos todo el plexo jurídico que se estaba metiendo en problemas y enseguida se ordenó. Digo, la verdad que... bueno, era muy común el planteo en la matriculación por parte del administrador de poner el consejo. Bueno, a mí. Sí, No también, tengo autorización eso vino. para poner los Sí, datos. eso del vino. consejo. No Eso también tengo se autorización preguntó. para poner el mail del consejo. El mail del consejo, consejo, el algunos nombre. consorcios en el mejor de los casos tienen un mail institucional Sí. y si no el celular, porque es una cuestión personal. Sí. Yo quiero hacer una pregunta para cerrar, porque tenemos Sí. poco tiempo. Te hago la pregunta y repasamos los sorteos, ¿te parece? Dale. ¿Qué futuro ves en el REPAC? Qué pregunta difícil para Qué cerrar. linda. El Pero futuro- tenés poco tiempo. No, el futuro del REPAC va a depender, como dependió también su implementación, de la no modificación de la voluntad política ya expresada por parte del gobernador y del ministro y de la directora de personas jurídicas en este caso, que son funcionarios de turno, ¿no? Que se les acaba, dentro de 3 años se van. Pero es el Estado y hay una ley. Y la ley en la provincia de Buenos Aires ya dijo su comunidad que quería este registro. Con lo cual, yo creo que el registro va a seguir existiendo. La fortaleza de ese registro es en la medida como lo cuiden todos, como lo cuiden también las cámaras, como lo cuide el sector privado, los profesionales, como lo cuidemos todos, como lo cuiden las plataformas, y como ayudemos a que esto vaya en mejora de esta situación que siempre decía Silvia García y que yo la hago propio porque la verdad que es muy cierta, que se encuentre equitativamente la contención de todos los derechos de los que conforman eso. Entonces, yo auspicio un crecimiento de esto. Como todo, quizás falte una conducción en este momento, que lo podamos identificar, que lo podamos tallar, que acá, que lo podemos invitar a consorciar. que lo invitemos, que lo atormentemos con preguntas, con cosas, ¿sí? Que tenga que soportar al amigo porteño que interprete cosas.
y todo, pero que en definitiva sea quien le lleve esa voz de oficial de qué es lo que el Estado quiere hacer en lo finito. En lo grande ya dijo el Estado, porque el Estado no es el gobernador, el Estado es poder legislativo, poder judicial y poder ejecutivo. La ley, al ser promulgada, forma parte del Estado. La gente está confundida en esto de asimilar el Estado con el funcionario de turno. Hoy el Estado es mi ley. No es mi ley. Es el poder ejecutivo, es el poder legislativo, es el poder judicial. Sí, tenemos la costumbre de... Tenemos la personalizar. costumbre de que personalizar todo lo y- personalizamos. Exacto. En Kisi, en Cristina, en Milei, en Macri, no sé, digo, para decir Sí, algo. sí, sí, le ponemos para nombre decir, a o en una Marcos. persona. Repac no era Marco, no es antes de Marco o después de Marco. Marco le puede haber dado O yo un soy el Repac matiz. también tenemos. ¿Eh? Yo soy el Repac también. Bueno, ese es Luis XIV. Yo soy hasta donde te llegue la vista. Bueno, en un momento se ha planteado la ley de Hernández. Claro, en algún momento Así también Así ha que sido. si eso no es ha sido así. personalizar. Pero bueno, vamos a Bueno, seguir divirtiéndonos con esto. Yo creo que nosotros formamos parte del cuidado que también le tenemos que dar al registro, llevando Sí, la totalmente. información y llevando el apoyo. Y si no es el apoyo, será la crítica constructiva, pero chequeando, llamando, haciendo lo que yo hice ayer, de sentarse con Guillermo, decirle, che, Guille, mirá, tenemos una charla mañana en el Claro. programa. ¿Qué digo ¿Cómo está la sobre situación? esto? Claro. ¿Cómo va? ¿Para dónde vas? ¿Vas a venir? ¿No vas a venir? Estas son ¿Me las dijo cosas. si iba a venir? No, me dijo que hasta que no te dé conforme, No, bueno, claro. tiene que estar confirmado que va a ser la persona que esté a cargo y después Claro. va a definir ahí la directora y el ministro, pero no es una persona que no sea accesible, al contrario, es un tipo totalmente accesible y con el que se puede charlar, y en eso le doy la tranquilidad que eso es así. Bueno, unidades principales y complementarias en propiedad horizontal, gentileza de la gente de Hammurabi, que se va a ir el 10 de marzo en el sorteo que se está realizando a través de nuestras redes sociales, @consorciandotv en YouTube, en Instagram y en Facebook y en TikTok. También tenemos El doctor gentileza. Raz, ¿no? El doctor También tenemos gentileza de la gente de Banco Macro, el Código Civil actualizado a 2024, que se va a ir en el mismo sorteo. Van a ser 2 ganadores, uno del Código Gentileza del Banco Macro, uno del libro Gentileza de la editorial Hammurabi. Hasta acá Consorciando, nosotros cerramos esto y nos vamos a comer unos ricos ravioles para sacarnos las ganas. Dale. Chau, chau. Chau. Chao.